Una lengua lo que tiene que tener pues son unos elementos que llamamos elementos fonolóxicos, unos elementos que, bueno, grosso modo para las personas normales y corrientes que nos entienden más o menos, y como las lletres. Después, una serie de elementos morfológicos, grosso modo como las particulares terminaciones de las palabras, con el su significado. Después, unas reglas de combinación, que llamamos sintácticas, y después un léxico. Esto es lo que tiene cualquier lengua o que es necesario para tener una lengua de las que llaman lenguas naturales, y el asturiano por descontado que lo tiene. Básicamente penso que a lingua formanla os propios falantes, os propios falantes coa actitud, coa conciencia metapragmática que ellos mesmos ten de falar unha lingua na que se reconocen, que é un vehículo de reconocimiento propio de esos falantes. Una lingua, un idioma, tiene que tener unas peculiaridades morfosintácticas, y para esto podemos ser muy fríos, y otro tipo de perspectivas pues pueden ser discutibles en otros terrenos, pero no en el terreno meramente filológico, que es bastante claro qué define una lengua o qué define un dialecto. Préstame, o sea, que haya normativas, que haya bueno, un reglamento, digamos, de cómo tener que falar y cómo se escribe ciertas palabras y todas estas cosas, gramáticas y ortografías. Eso existe. Bueno, existe un uso, existe gente que lo fala, existen palabras, existe manera de emplearlas. Yo creo que ya no necesitamos nada más. A no ser, hombre, otra cosa que se necesitaba y era que no hubiera nada que tapeciera el uso de la lengua. Eso es lo necesario. Una lengua no desea ser una lengua por tener mayor o menor respaldo popular, ¿no? En Asturias está claro que lo tienen, ahí lo vemos en las encuestas, ¿no? Donde sistemáticamente da que más de la mitad de los asturianos, un cacho más de la mitad de los ciudadanos, están a favor de que esto es una lengua y que debe ser lengua oficial, y lo único que no tenemos es el respaldo de los dirigentes de los partidos mayoritarios que nos gobiernen y que al mismo tiempo también están en la oposición, ¿no? Una lengua no desea ser una lengua, y bueno, aunque fuera un dialecto, al fin y al cabo el castellano también es un dialecto del latín, al igual del asturiano, ¿no? Entonces yo creo que la lengua sigue siendo la lengua, por mucho que se empeñen algunos, ¿no?, en decirnos lo contrario. Una lengua es un dialecto con un ejército, ¿no? Hombre, no hay en plan de ponerse así, ¿no? Pero sí, una lengua es, pues eso, un reconocimiento oficial de que eso existe, porque hoy en día, bueno, la administración está llenando todos los espacios sociales y es necesario que nos reconozcan, ¿no? Las lenguas más conocidas, más respetadas, que nadie ponga en duda la suya ley, etcétera, etcétera, pongamos el castellano, pongamos el inglés, pongamos el francés, son las lenguas que tienen más variantes y más diferencias. Lo único que tienen junto, lo único que tienen uniformado es la escritura, ni más ni menos que es lo que intentamos hacer con el asturiano. Supongo que debería tener una literatura detrás, si no puede ser milenaria, por lo menos centenaria, y imagino que un código fonético se podría decir. No obstante, supongo que la lengua asturiana, estoy seguro de que la lengua asturiana cumple perfectamente esas condiciones. Una lengua, para que sea una lengua, lo fundamental es que sea un instrumento de comunicación entre unas personas y otras, de un mismo país, de una misma región, de una misma comarca. Y después hay una definición sociológica de lo que es una lengua y lo que es un dialecto, que da precisamente uno de los mayores lingüistas que tuvo el siglo XX, que tiene el siglo XXI, que es Noam Chomsky, que es que una lengua es aquella que tiene un ejército detrás y un dialecto el que no lo tiene. Pero bueno, también es verdad que bueno, una lengua tiene otras cosas, tiene fundamentalmente gente que fala, tiene una sociedad que tiene una memoria del su pasado y una proyección de esa memoria en el futuro, y perder la lengua significa perder esa memoria y por lo tanto perder la entidad, la identidad, el ser.
Sencillamente lo que tiene que tener una lingua para ser una lingua es que los falantes tengan la voluntad de que eso que falen sea una lingua. Yo creo que non hai máis, e eso está enriba de postulados filolóxicos o gramaticales o académicos. Si los falantes de una lingua deciden que eso é una lingua y punto, ¿no? De la oficialidad hay que matizarlo mucho, la gente no sabe lo que significa, piensa que la oficialidad va a ser como una imposición y demás, y no tiene que ser porque es así, porque la oficialidad puede plantearse de miles de maneras, ¿no? Y eso es el arma con el que, la desinformación y el arma con la que luchen la gente que está en contra de la oficialidad. La oficialidad simplemente es respetar al que quiere dirigirse a la administración y educar a sus fíos en la lengua que prefiere usar, simplemente, no obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Hai xente que nota por estos procesos de democratización de la sociedad y que viven anclados en proyectos culturales que tienen más que ver con el franquismo que con la España que propone, por ejemplo, el presidente Zapatero, ¿no? El medo que hay a que el fer as linguas oficiales lleve a, digamos, a unha medría del sentimento nacionalista é precisamente unha desnaturalización, porque os asturianos de fala asturiana e de fala eonaviega en xeral non temos, eu polo menos non teño ninguna aspiración nacionalista. Para mí todos os nacionalismos son sinónimos de nazismo, sempre acaban querendo fer ou ser máis que os vecíos, ¿no? Entonces, el mayor problema é a falta de naturalidade que os políticos ten para llevar a cabo as políticas lingüísticas en Asturias. El movimiento de reivindicación lingüística ya es bien amplio y en este momento no se puede decir que sean precisamente los nacionalistas los que te han llevando, digamos, un poquitín el carro, ¿no? De la reivindicación lingüística. Yo creo que en este momento ya hay un movimiento social amplio, con una base social considerable de muchos sectores de la sociedad asturiana, y no me parece que sean precisamente los nacionalistas. Bueno, de hecho, ahí está, ¿no? Que la reivindicación del asturiano creo que allí sentía mayoritariamente por el pueblo asturiano, pero después voten partidos que no son precisamente nacionalistas asturianos, ¿no? Piensen que porque tengamos un idioma, y tenémoslo, preste o non preste, tenémoslo, ese es el problema que hay ahí, tenémoslo. Y tenemos una historia como pueblo, tenemos una historia lingüística y tenemos una historia de otro tipo, también muy interesante. Entonces piensen que porque seamos un país diferente de otros países, que eso ya hay elementos de diferenciación, diríamos, radical. Y ya piensen que hay un elemento de nacionalismo salvaje y cosas por el estilo. Bueno, mire, esas personas no entienden nada, por más que desgraciadamente tengan ejemplos cerca, donde poder justificarse para falar asina, pero que vayan a los países civilizados y que se enteren lo que pasa en Suiza, por ejemplo, que siempre donde 4 idiomas conviven tranquilamente sin ningún tipo de problema.